Muy buenos días, Olga, ¿cómo estás? Primero de todo, gracias por estar aquí conmigo. Ya sé que son tiempos complicados y quería darte las gracias porque recientemente y tristemente te has hecho muy conocida en medios de comunicación, pues contando de una manera muy tangible todo el horror que estamos viviendo de la invasión de uno contra el mundo, porque yo no lo definiría de otra manera, sino es uno contra el resto del planeta. Y también pues, explicar historias de tu padre con 71 años que ha tenido que ir al frente. Tengo que decirte que dentro de lo malo, por lo menos tu padre está vivo y eso tiene que ser un símbolo de esperanza para ti. Mi padre ya perdió una guerra, la del cáncer, hace 15 años, o sea que dentro de lo malo, por lo menos tú puedes hablar con él seguramente hoy, así que te mando todo mi apoyo. Y como te dije, te voy a hacer esta pequeña entrevista para facilitarte los más de 30.000 contactos que tengo en LinkedIn, para ayudarte a ver si podemos atraer, luego pasar el link de fondos que nos has pedido, pues atraer fondos para ayudar a Ucrania. Entre los contactos que tengo, pues que hay presidentes, cónsulos, embajadores, CEOs de grandes empresas. En todo lo que te pueda ayudar, te voy a ayudar. ¿Te parece, Olga? Muy bien, me parece, Nacho. Muchas gracias. Buenos días de aquí desde Ucrania, que amanecí en un refugio esta noche por la amenaza de bombardeos, pero no nos rendimos, estamos dispuestos a ganar esa guerra y ya la estamos ganando. Estamos todos inspirados. Mi padre efectivamente es un ejemplo inspirador para muchos jóvenes, porque muchos me llaman y dicen, es que admiramos a tu padre. Encima ahí en las barricadas les obliga a hacer flexiones a los soldados que están ahí y se quejan, y cuando yo aparecí dice, es que nos obliga. Digo, bueno, porque hay que estar en forma. Eso es. Qué grande. Pues mira, me has venido muy bien porque antes de entrar a los detalles de la guerra, sí que me gustaría he preparado una presentación para hacerlo un poquito más ameno y un poquito más no divertido, pero casi con un poco más de contenido sobre lo que yo soy experto, que es gestión de equipos y liderazgo. Y has dicho una palabra que la voy a utilizar, así que si me permites te voy a compartir mi presentación y luego entraremos con la entrevista. Y has dicho una palabra que yo utilizo mucho y que la vamos a ver ahora, que es la de inspirar. Fíjate qué bonito lo que acabas de decir, porque, bien, ves la pantalla, ¿verdad, Olga? Sí, perfectamente. Pues aquí está, he puesto los colores que no son los del IKEA, permíteme que haga un poco de broma dentro de la tragedia, pero a veces hay gente para todo. Yo quería hacerte, fíjate, una pequeña introducción a nuestra entrevista. Cuando hablamos de gestión de liderazgo, hay tres maneras de movilizar a las personas. Una es obligar, otra es motivar y otra es inspirar, fíjate. Y no lo teníamos preparado, has dicho tú la palabra inspiración de tu padre, me ha venido fantástica. Porque fíjate, obligar es una de las cosas que está haciendo el gobierno ruso con los militares. Motivar es una palabra muy peligrosa, porque motivar no siempre es positiva. Si yo le doy una patada en el culo a alguien, seguramente me dará un bofetón, ¿no? Entonces, yo le he motivado, le he dado un motivo para entrar en acción. Eso es motivación. Pero inspiración es algo que viene de dentro hacia afuera. Y es lo que tiene el pueblo de Ucrania. Es decir, la motivación son motivos externos para actuar. Y la inspiración es al revés, es algo que nace de la emoción, nace de dentro. Fíjate la diferencia entre dos tipos de liderazgo. Aquí tienes al hijo de Putin, ¿vale? Puedes ver perfectamente la manera de liderazgo que tiene, fría, autoritaria, distante de la gente. Y luego aquí tienes, por ejemplo, cuando vino a ver a nuestro presidente del gobierno, Zelensky, la manera, la cara, la cercanía. Parece una reunión de amigos que se están tomando una cerveza. Esto marca la diferencia entre líderes. Y fíjate que Zelensky era una persona completamente desconocida, por lo menos para mí, desconocida, sabía quién era, pero que es alguien que ha salido con sus luces y sus sombras. Yo no creo que nadie sea perfecto y seguro que tendrá lo suyo, pero desde luego se ha nombrado como un líder espontáneo. Fíjate, ¿por qué? Porque no está escondido. Él está ahí dando la cara por vosotros. Y tú fíjate la diferencia entre Rusia y Ucrania. Aquí tienes a los soldados rusos que están metidos en una guerra que muchos no entienden y van simplemente porque se les ha mandado ahí a morir, a muchos de ellos. Y luego tienes la diferencia entre la motivación, que es un motivo para que entres en acción, a la inspiración. La inspiración es esta gente que, pudiendo estar en sus países en Europa, en España, en Italia, en Serbia, han cogido las maletas, han vuelto al país y van a pelear por su tierra. Eso es la leche, Olga. Eso yo no lo había visto nunca y esto sí que es un ejemplo para el resto del mundo. Cómo la gente desde la inspiración es capaz de dejar su sofá y su Netflix para irse a jugarse la vida por su tierra. Y aquí viene la foto que más me gusta. Fíjate, un tanque ruso, la pinta que tiene, con la diferencia con un tanque ucraniano. Estas dos fotos para mí
es la imagen de la guerra. Y la voy a ampliar porque es que me alucina. Brutal. Te quería poner también un ejemplo antes de entrar a hablar al detalle del día a día de lo que es el liderazgo espontáneo. Fíjate, esta es nuestra ministra de Exteriores con el gobierno. Esto es un líder puesto por el organigrama. No digo que sea buena ni mala, simplemente que es un líder que te ha impuesto el gobierno. Pero nosotros tenemos un líder espontáneo que me ha recordado mucho a Levensky, que es Rafa Nadal. ¿Tú conoces a Rafa Nadal? Por supuesto. Pues Rafa Nadal es un tío que no trabaja, que no está en el ejército, y en la estructura más vertical de la historia, que es el ejército, Rafa Nadal fue capaz de cuadrar a todas las tropas españolas. Alguien que no está dentro de la organización, ¿por qué? Porque es un líder inspirador y espontáneo, no obligado bajo un organigrama. Y no sé si viste este vídeo, pero lo quiero compartir contigo porque creo que viene muy acorde a los tiempos de ahora y sobre todo para que veáis cómo alguien, sin tener el cargo, puede ser realmente un líder. Y tú en este caso te has convertido en una líder mediática de cómo nos estás explicando la crudeza de la guerra desde unas palabras tan tangibles y tan visibles. Fíjate. Quería desearos una muy feliz Navidad y que el 2022 sea un gran año para todos. Sé que es difícil no poder compartir estos momentos con vuestras familias o seres queridos y por todo ello pues os quería agradecer el gran trabajo y la gran labor que hacéis por todos nosotros. Bueno, pues esto ha pasado el viernes, insisto. ¿Saben ustedes lo que ha sucedido a lo largo del fin de semana y todavía hoy siguen llegando? Pues que las tropas le han respondido. Desde las tierras que vieron nacer a Jesús, en la base Miguel de Cervantes, al sur del Líbano, nos unimos a la felicitación del embajador del deporte español y agradecemos su cariño a las Fuerzas Armadas. ¡Gracias, Rafa! Hola, Rafa. Desde la unidad de helicópteros en Mali queríamos decirte que de ti hemos aprendido mucho para nuestro trabajo. El sacrificio gana partidos y la voluntad lo es todo. ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, España! Buenas noches, Rafa, desde la puerta César. Bueno, lo corto para no hacerlo muy largo, pero para que veas cómo alguien que no está en el ejército puede levantar incluso las pasiones de los militares. ¿Por qué? Porque son líderes de verdad, líderes espontáneos, inspiradores. Y luego, ya te dejo un último vídeo para que veas una cosa que siempre me ha gustado, que es cómo el inconformismo puede ganar guerras, ¿no? Cómo David contra Goliat y cómo dentro de unas reglas que no estamos de acuerdo, la creatividad del ser humano es capaz de doblegarlo. Pongo este vídeo y ya comenzamos con la entrevista. Ya verás. So it may be illegal in Russia to fly the pride flag. There's a group of soccer fans who found a way right around. Protested the country's ban on gay propaganda with a hidden rainbow flag. Activists wore colored soccer jerseys that formed a rainbow. Sí, una bandera infiltrada, una bandera humana del colectivo de LGBT. Desfilaram pelas ruas de Moscou durante a Copa, sem serem percebidas. So red for Spain, orange for Holland, yellow for Brazil, green for Mexico, blue for Argentina, and purple for Colombia. They got together in the order of the rainbow. They can't stop you from walking beside one another. Take pictures at some of the most iconic Russian sites. They pose next to some Russian police officers. They're doing all kinds of stuff. Bueno, no sé si lo habías visto, Olga, esto, pero manera de doblegar las leyes, ¿no?, que tienen. Pues nada, comenzamos con la entrevista. Quería hacer una presentación una introducción un poco diferente de las que te hacen en televisión para inspirar un poco a la gente que nos vea. Aquí he puesto el link de ayuda que nos has pedido, estará presente en toda la presentación, estará más abajo. Y vamos a arrancar. Primero de todo, felicidades. Hoy es tristemente para ti, en el día que estás viviendo, es el Día de la Mujer. Y quiero decirte que tú para mí sí representas la mujer con valores y no la del tuit fácil desde el sofá en Netflix. Así que feliz día y vamos a arrancar, Olga. Comenzamos con Crimea, si te parece. ¿De dónde venimos un poco? Porque mucha gente en España, sobre todo, no conocemos tanto la historia de lo que ha pasado, ¿no? Partimos de Yukónovich, ¿no?, y del Euromaidán. ¿Cómo fue esto?
Pues sí, muchas gracias por tu felicitación, Nacho. Hoy es el Día de la Mujer, pero como debería ser festivo en Ucrania, pero no se celebra. Entonces, hoy se celebra el Día de la, digamos, unidad ucraniana y las mujeres que son también, hay 17% de las mujeres dentro del ejército ucraniano, así que también tenemos guerreras profesionales aparte de, no está mal, de mí. Eso. Vale, pues Crimea. La península de Crimea es una península que territorialmente pertenece a Ucrania. Y antes era territorio del Imperio Otomano, luego los tártaros de Crimea, que han sido desplazados por el Stalin, y en los años 90, con la independencia de Ucrania, quiero frisar que en el 91, 91% de los ucranianos votamos para que Ucrania sea un país independiente, inclusive la gente que vivía en Crimea y en las regiones de Donetsk. Entonces, volvieron los tártaros, y los tártaros de Crimea también han sido blanco del ejército ruso cuando entraron en Crimea en 2014, porque es la segunda vez que les están expulsando de sus tierras. Entonces, Stalin les expulsó en el 44 y luego en el 2014, o sea, 60 años después, el ejército ruso volvió a hacer una presión sobre este pueblo que muchos tuvieron que abandonar su hogar y huir. Entonces, ¿por qué Crimea? Crimea era la base militar de la flota rusa, de la marina rusa. Y la marina rusa tenía un contrato digamos, de alquiler del puesto, de permanencia, hasta 2017. Y ya previo a la prolongación o no de este contrato, ya empezaron entre el Parlamento ucraniano a haber votos de que no queremos que la flota rusa esté en Crimea, no queremos prolongar este contrato. Y pues con todo eso se preparó y se hizo una invasión, digamos, cubierta, porque no teníamos muchas tropas ahí, muchas tropas ucranianas. Entonces el ejército ruso pudo hacer un desplazamiento militar y pudo tanto atacar nuestros pocos militares que estaban ahí, como bloquear toda la población civil. Entonces hicieron un referéndum en el plazo de un mes después de entrar ahí las tropas rusas y han votado curiosamente hasta 108% de votantes. O sea, han votado las personas incluso muertas desde hace 10 años. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, han votado, yo no sé, generaciones y generaciones que estaban ahí. Entonces, claro, es una votación que no está reconocida porque ha sido, digamos, realizada bajo unos fusiles de los militares rusos, y por eso la península de Crimea sigue siendo un territorio ocupado, pero no reconocido. Y de ahí hubo un éxodo de población tanto ucraniana como tártara muy fuerte, porque hay persecuciones, hay gente desaparecida, hay gente que está en la cárcel por intentar llevar una política, digamos, antirrusa, y Crimea está ahora en un estado bastante decadente porque Khrushchev la anexó a Ucrania a cambio de unos territorios que eran inicialmente ucranianos, que es la ciudad de Voronezh, Taganrog, la parte sur de Rusia. O sea, era un intercambio y nadie habla de intercambio de territorios, ¿no? Todos hablan que Crimea era parte de Rusia, no. Crimea fue intercambiada por otros territorios ucranianos, que eso también hay que constar. Y eso fue en el año 54, y eso fue porque Crimea es una península muy seca, y entonces Ucrania le da agua. Eso es un poco la historia. Y ahora que Ucrania le ha cortado el suministro de agua, Crimea, que era una península de muchos frutos, verduras y todo, está decadente, porque hay un problema muy, muy grave de suministro de agua, incluso para la población, agua potable.
ya no te hablo de regadío, ¿no? regadío. Eso es. Y por eso Rusia está intentando entrar en esa parte sur para unir esa parte a Crimea y para que Crimea reciba finalmente el suministro de agua y que tenga una comunicación terrestre con Rusia, porque solo tiene un puente. Bueno, o sea, al final comienza, bueno, la historia de siempre, follow the money, ¿no? Al final es una guerra de dinero, como siempre, de los que manejan esto. Comienza ya hace 60 y pico años, en el 14 entra con Yukanovic, comienza el problema de Crimea y digamos que pasamos 8 años de relativa tranquilidad, por lo menos en Europa no se oye tanto, hasta que comienzan a oírse los tambores de guerra recientemente, pues con la invasión que desgraciadamente tenemos hoy, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que yo tengo para ti es, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Por qué el jueves, yo me levanto el jueves pasado, que además estaba en Canarias con un tema de trabajo, me desperté y leí, digo, esto es una broma, no puede ser, o sea, ¿cómo que estamos en guerra? Pero si todos pensábamos que esto no iba a pasar, ¿cómo puede haber una guerra en los tiempos que estamos viviendo? Es de locos. ¿Por qué crees tú que al final se ha desatado y no se ha logrado solucionar entre ellos? Vale, mire, Europa no ha escuchado de esa guerra, pero nosotros hemos vivido los 8 años de guerra con Rusia desde 2014, porque Rusia, aparte de anexar Crimea, nos ocupó una parte de los territorios y creó esas repúblicas no reconocidas de Donetsk y Lugansk. Entonces, ¿por qué hemos llegado? Porque no hemos reconocido eso como una guerra oficial, ¿vale? No hubo una invasión oficial con bandera rusa. Todo lo que ha hecho Rusia es sin insignias, sin identificaciones. Y incluso a los soldados rusos los llamamos no están ahí, o sea, entre comillas, porque Putin siempre estaba negando que hay tropas rusas, aunque están ahí todos los militares regulares. Y Ucrania estaba protegiéndose en la frente con esas repúblicas independientes y en una situación de guerra permanente. O sea, llevamos 15.000 muertos, básicamente soldados y partes de civiles, desde el año 2014. O sea, es una guerra, por decirlo, congelada, pero últimamente la descongeló. O sea, habían francotiradores, hay bombardeos, hay fuego. O sea, vivimos en la guerra, pero en un territorio, digamos, limitado. Y el día 24 ya Putin entró con una ofensiva grande a Ucrania y una guerra, digamos, con bandera rusa, oficial. Nos declaró una guerra oficial. Salió del armario, el maricón. Salió del armario. Hablando mal y rápido. Qué vergüenza. Es que es tan impotente, o sea, siento tanta impotencia ante esta situación, porque al final, ¿cuál es su objetivo, Olga? ¿Tú cuál crees que es el objetivo real que tiene en su demente cabeza? Mira, Putin está viviendo en un delirio, está viviendo en una situación de falta de realidad. Creo que puede que tenga un problema incluso psicológico. Entonces, él cree que él está salvando a alguien y está empeñado en crear un nuevo imperio, como el zar, o sea, el Alejandro, los zares. Entonces, el imperio ruso es imposible sin Ucrania, porque Kiev es la madre de todas las ciudades rusas. Kiev fue la cuna de la civilización de los eslavos de este, que son el pueblo bielorruso, ruso y ucraniano. Entonces, aquí están sus sitios sagrados, sus monasterios, aquí está como el corazón. Entonces, sin este corazón, Rusia no tiene historia. Y Rusia es un paria sin Ucrania, porque aquí, desde aquí empieza la historia. El príncipe que funda Moscú es el príncipe que fundó Vila Cerkva primero. Vila Cerkva fue bombardeada hace unos días brutalmente, es una ciudad cerca de Kiev. Entonces, es como una prepotencia que él quiere demostrar al mundo a costa de Ucrania, pero se equivocó. Él no calculó que ya llevamos 8 años de guerra, hay gente formada, hay gente que
que no quiere saber nada de Rusia porque son 30 años de independencia ucraniana. Hay una generación de jóvenes que no miran hacia Rusia porque es un país para nosotros degradante. Es una ruina de país, aunque sea potente, tenga su petróleo y ejército, pero es un país que culturalmente en los últimos años se ha convertido en nada. Mira, 80% de los ciudadanos rusos no tienen ni pasaporte para salir al extranjero. Esa gente nunca ha salido de su casa, no ha ido más allá. Es como un pueblo que ha dejado de ser lo que pretende ser. Y entonces Putin ya también ha dejado de ser este líder que él pretende ser y decidió mostrarlo al mundo. Entonces la idea era entrar triunfante en Kiev, mostrar a todo el mundo que lo grande que es y obligar al mundo a tener miedo a sus chantajes, a doblegar un país vecino que él pensaba que va a ser hacer en un pispás, y no ha sido así. Bueno, a mí hay dos cosas que me preocupan mucho. Bueno, he entendido algo que no sabía antes, o de alguna manera Ucrania es el corazón, digamos, ¿no? Eslavo, y luego está la parte fría, ¿no? Al final, como decía Borrell el otro día, es una gasolinera, ¿no? Es un país que es una gasolinera, que por eso entendí por qué cuando pongo gasolina tiene forma de pistola, ¿no? Al final estamos financiando las armas de esta gente, ¿no? Hay dos cosas que me preocupan, Olga. La primera es, se ha hablado mucho que Putin tiene un problema mental, ¿no? Que puede ser un demente. Joder, tenemos a un demente al mando de la potencia nuclear más potente del planeta, junto con Estados Unidos. Eso es un tema que deberíamos hacernoslo mirar. Y la segunda cosa que me preocupa es, yo me dedico al mundo de empresa, yo he estado en muchos comités, he estado en dirección general. Yo cuando tenía que cerrar un acuerdo importante estratégico, yo no me levantaba de la silla sin solucionarlo. Es decir, una reunión importante, a mí me podían despedir si no lograba un acuerdo importante. Y aquí tenemos la gente mejor pagada del mundo, teóricamente la más inteligente, sentándose a negociar. No hablo de las de ahora, hablo de las de antes, porque hubieron reuniones con Macron y con muchos más líderes europeos, Scholz, etcétera. Y esto no se ha descongelado, es decir, no son capaces de negociar ellos y a ti te piden que cualquier pyme o cualquier empresa tengas que lograr una solución. Es una locura. Otra pregunta que yo tenía, Olga, es ¿qué opciones tiene Putin? ¿Qué opciones de futuro podemos prever? Y déjame que te haga un inciso. Yo, aparte de las opciones que puede tener Putin, que me gustaría escucharte, yo hay algo que no he entendido nunca. El pueblo ruso, estoy de acuerdo que hay mucha represión, hay falta de información, etcétera, etcétera, pero a mí me extraña que el pueblo ruso no sea capaz de derrocar esta situación desde dentro. Yo he vivido 5 años en Rumanía. Y yo recuerdo que en Rumanía Ceausescu se lo cargó el pueblo. Comenzó por Timișoara, fueron avanzando, Brașov, hasta que llegaron a Bucarest, y desde ahí pues se lo cepilló el pueblo. En España, el 13 de marzo del 2004, el gobierno de Aznar lo tiró abajo. España, que salió a la calle con el no a la guerra y con la movilización por los SMS de entonces. Hoy en día hay muchas maneras más rápidas y más tecnológicas de organizarse y no veo el pueblo. Sí, encarcelan a la gente, pero pueden encarcelar a 10.000, pero no a un pueblo entero. Entonces, no entiendo muy bien cuál es la posición que está teniendo la sociedad en Rusia. ¿Tú cómo lo ves? Mira, tristemente, en esos 20 años del dominio de Putin, él ha sembrado mucho terror en las cabezas de sus ciudadanos. Él ha dividido, ¿sabes? Como divide y vencerás. Él ha dividido nosotros y el resto del mundo, ¿vale? Entonces Rusia está viviendo en una situación que están rodeados de los vecinos de la OTAN, de Ucrania, que son los nazis, de que los georgianos son tal. Entonces, él ha creado un régimen de propaganda y les ha comido el cerebro a todo el pueblo. Y es muy triste porque es un pueblo de 145 millones casi. Y si un pueblo así de grande se salga a la calle, lo derroca. Pero es un pueblo que ha sido subyugado, que vive en el miedo, que en terror. Es muy triste, no hablan. Incluso la gente que tiene familias en Ucrania no nos llama y no nos pregunta, oye, ¿qué tal estás? ¿Qué pasa en Ucrania? Tienen miedo hasta de eso. Entonces, ya no te digo de salir a la calle. Es muy triste porque incluso si cae el régimen de Putin, que yo creo que es cuestión de meses, ese pueblo va a necesitar
una ayuda psicológica, una deputinización durante años y años. Y yo no sé si lo van a conseguir. Es que yo te voy a decir una cosa. Yo he viajado por todo el mundo. Yo creo que de las veces que he sentido algo de miedo, porque no suelo tener miedo, pero donde he sentido miedo ha sido en Moscú y en el aeropuerto. O sea, llegar a Moscú, al aeropuerto de Moscú, ya notas una frialdad, una tensión, cómo te hablan los agentes, la misma aduana, ¿no? Yo creo que es un país, y además lo que tú dices, yo cuando estaba por Moscú muchas veces le decía a la gente con la que iba, no hay nadie que sonría. Tú no ves a nadie reír, es un pueblo atemorizado. Pero insisto, si tú dices el sábado a las 12 todo el mundo a la calle, nadie puede parar a un pueblo de más de 100 millones de habitantes. Entonces, yo no les critico, pero sí que tengo cierta decepción con el pueblo. Creo que ellos tienen ahora que acabar con él desde dentro, porque desde fuera es complicado. Sí, estamos todavía con esa esperanza de llamamiento al pueblo ruso. Hay muchos actores, gente famosa ucraniana, cantantes que se dirigen al pueblo ruso, que les digan, salgan a la calle. Ucrania ya ha tenido 3 revoluciones en 20 años. Hemos derrocado al famoso presidente Yanukovych que huyó a Rusia, ¿vale? Y si no nos gusta nuestro presidente, lo cambiamos. Somos un país democrático, nos pueden criticar por otras cosas, pero nosotros cambiamos a nuestros líderes. Ahí no, ahí se está sentado ese señor y es un zar. Y el pueblo es un pueblo como de esclavos, porque los esclavos necesitan un zar. Los esclavos, ellos dicen, es que nosotros no podemos hacer nada, son el gobierno, son los líderes. No, el pueblo puede hacer mucho. Ellos se quitan su propia fuerza a sí mismos. Ellos no tienen líderes inspiradores porque Putin ha aniquilado a unos cuantos. Había un tal Boris Nemtsov que era un hombre valiente y tal, pues lo fusilan. Había una señora que era Novodvorskaya, que era prisionera política y no tenía miedo pues también la matan, y la matan, ella apenas podía caminar. Entonces es muy triste, ¿sabes? Y bueno, y si no, encarcelan a la oposición, ¿no? Como hace su primo hermano Maduro en Venezuela, ¿no? Al final es un pueblo eslavo y esclavo, qué curioso, es terrible. Opciones de futuro. Yo aquí, no sé cómo lo ves tú, pero aquí en una guerra primero que no gana nadie, pero alguien tiene que ceder si esto queremos que lo paremos. Es decir, los escenarios de futuro, ¿cuáles son? Yo Putin creo que no se va a rendir, no lo veo. Yo te veo a ti muy segura de esto lo vamos a ganar, esto va a durar unos meses. O el pueblo desde dentro acaba con él, o yo no sé hasta dónde él va a llegar. Seguramente se parará en algún momento. Hay gente que dice que luego va a seguir con los países de Europa del Este y que no se va a parar en Ucrania. Yo lo veo difícil. Pero no sé, ¿tú dónde crees? Si tuviéramos la bolita mágica, Olga, cuando se explique esto, ¿cuál puede ser el final de esta historia? ¿Cómo va a estar hay muchos finales y todos malos para el Putin, ¿vale? Yo tengo... mira, primera final, dicen que hay rumores que el Putin tiene una enfermedad terminal. Por eso se ha atrevido a esos fuegos artificiales al final de su vida, porque le quedan poco. Puede ser verdad, porque dicen que incluso en la Olimpiada de Beijing, ¿no? Sí, Pekín, él lleva su propio retrete, o sea, lleva una cabina enorme para que nadie puede coger sus heces o su orina y nadie puede analizar la enfermedad que tiene. Dígate lo paranoico que está. También es bueno que no vaya repartiendo su mierda por ahí, que se la quede sola, es una cosa positiva. Pero a lo mejor nos podría decir algo interesante, ¿vale? No, dicen que tiene un cáncer, esto sí que lo he escuchado. Sí, eso sí. Entonces, entre un cáncer posible, un golpe militar, porque ahora... está ya con mucho miedo, está atacando a un aliado suyo que es el general Shoigu, uno de los líderes del ejército ruso, y este sí que le puede hacer frente porque tiene al ejército bajo su medio control, que ya tú sabes que Putin es de KGB, entonces sí. En Moscú también hay ciertas, la gente de KGB contra la gente del ejército, tienen sus equilibrios, ¿vale? Sí, y también tenemos a los oligarcas rusos que ya empezaron a perder sus fortunas, ya
se les recortó un 40% de las fortunas que tenían. Y esa gente tiene mucho poder y mucho dinero y mucha influencia. Y yo creo que Putin está ahora acorralado, ¿vale? Acorralado por los suyos y está con mucho miedo. Entonces, ¿qué va a pasar? Es difícil prever, pero yo veo el fin de la era Putin y las opciones de futuro es el cambio de régimen, como tú dices, desde dentro. La gente debería, si no salen por motivos políticos, podrían salir por motivos económicos. La barriga llama. Sí, lo que pasa es que tú has dicho ahora mismo lo de los oligarcas y demás. A mí hay una cosa que me preocupa. Cuando comenzó la guerra, el rublo cayó un 30%, pero el Bitcoin subió un 10%. Es decir, octogenarios como Biden, por ejemplo, están tan lejos de la nueva economía. O sea, para él metaverso puede ser el nombre de un antiguo after de cuando él salía de marcha en los 60. No entienden que la economía ya está deslocalizada. Entonces, yo estoy convencido que mucho ruso con dinero se ha pasado su dinero rápidamente a criptomonedas. Entonces, la presión económica a los oligarcas está claro que es fuerte, pero se les ha escapado por un lado, que es a través de la economía descentralizada. Y luego hay otro tema, donde yo creo que se puede hacer daño. ¿Cuántas empresas han bloqueado en Rusia? Y yo cada día escucho 3, 4 nuevas. Yo creo que eso al final el pueblo también tiene que verlo. El pueblo se tiene que cansar, ¿no? Tú dices el estómago, pero también la libertad. Llega un momento que la poca libertad que tienen, pero esa poca, cuando se les limita, también tiene que ser un detonante para salir a la calle, entiendo yo. Bueno, eso sería un pueblo normal. Ya son más de 250 empresas que han bloqueado o abandonado Rusia. Pero no estamos hablando de pueblo normal. Estamos hablando de un pueblo reprimido y con el cerebro lavado. O sea, hay 60% que apoya esa guerra en Ucrania, que eso no es poco, porque es una guerra de invasión, de la matanza, de carne de cañón, de los chicos que están muriendo. Entonces, cualquier pueblo normal saldría a la calle incluso defendiendo a sus propios chicos, sus militares, su ejército. Ese no. Entonces, una revuelta popular es posible, pero yo tengo mis reservas. Tiene que estar muy, muy mal para que salgan a la calle. Y Olga, y el famoso convoy este de no sé cuántos kilómetros que está atascado con falta de previsión, con víveres caducados en el 2015, o sea, ¿a quién hay que despedir para esa operación tan nefasta? Eso que está ahí atascado, no avanza, ¿qué información tenéis? Sí, atascado no avanza, pero más te digo, que hay incluso ya, como te he dicho, que Ucrania está contraatacando, ¿vale? Y nosotros tenemos militares preparados y nos están ayudando incluso desde fuera los legionarios. Ya están llegando los internacionales para combatir con Ucrania. Entonces están incluso entrando en ese convoy y machacándoles desde dentro, haciéndose pasar por militares rusos. Claro, hablamos el mismo idioma. Y ya están haciendo, de repente aparecen bombas y tal dentro de esa columna y eso desmoraliza mucho. O sea, si tú de una columna de 60 kilómetros haces varias incursiones y le vuelas tanques y carros de combate, ya la columna no puede ni retroceder, ¿entiendes? Porque están como en una línea. Y por eso yo estoy muy confiante. Para mí el peligro es amenaza nuclear, ¿vale? Tanto por los misiles tácticos como por el bombardeo de centrales nucleares ucranianos, como es la central nuclear de Zaporizhia y la de Chernóbil. Ambas están en manos del ejército ruso. A ver, el tema de las centrales nucleares yo creo que da mucho miedo, pero es verdad que la tecnología ha cambiado mucho. Ahora mismo están preparadas para que ante un ataque se puedan desconectar automáticamente. Es decir, lo que pasó en Chernóbil en el 86, yo creo que es difícil que se pueda replicar. Lo que sí que es viable es que se utilicen armas como las que tú has dicho, ¿no? De alcance nuclear, ojivas, etcétera. Eso sí que puede pasar, pero yo creo que ese es realmente el botón rojo, es ese. En el momento que se actúe de esta manera,
se va a entrar en una guerra de verdad, que es lo que quiere evitar la OTAN, obviamente. Y ojalá la evitemos. Yo creo que esto se tendría que acabar cuanto antes, llegar a una negociación, la que sea, en la que las partes estén de acuerdo. Por lo menos en mi mundo, que es el mundo de empresa, funciona así. Todos han de ceder. Nunca gana uno para que sea una buena negociación. Todos tienen que ceder en algo, aunque nos duela, ¿no? Porque muchas veces tienes que ceder cosas que son injustas. Pero es más inteligente hacer ese paso que las repercusiones que vienen después. Yo el miedo de las centrales nucleares, evidentemente todos lo tenemos, pero también creo que es una manera de infundir más miedo, ¿no? En los medios de comunicación, que yo critico muchísimo, hemos estado durante muchos meses hablando solo de COVID, de COVID, de COVID. El COVID ha pasado a la historia desde que Putin invadió Ucrania. Entonces, tengo la sensación que estamos constantemente invadidos por miedo y terror para que nos tengan controlados, para que sigamos siendo esclavos del sistema, para que no pensemos demasiado y si se nos ocurre pensar, veamos el fútbol o Netflix o HBO y seamos pueblos en general, hablo en el mundo desarrollado, que no pensemos y que paguemos cada vez más impuestos para poder sostener una clase política cada vez más inculta, más inepta y más multitudinaria, ¿no? Entonces, creo que tenemos mucha desinformación con esto. Cuando vemos las noticias de central nuclear y ponen además la musiquita esta que te pone tensa, tengo una sensación que solo hacen que infundirnos miedo. Yo quiero saber cuál es la verdad. Y la verdad es que en las centrales nucleares la tecnología ha avanzado mucho. Ojalá no lo tengamos que lamentar, ojalá no tenga que decir qué pena, cómo me equivoqué aquel día en esa entrevista con Olga, pero yo creo que por ahí no vamos a ir. Pero desde luego sí que creo que Putin va a hacer algo más. En algún momento va a lanzar algo, porque evidentemente él está frustrado y tú lo sabes. No ha sido un tema quirúrgico de 2 días. Lleva 10, 11 días y no ha conseguido entrar y no sé si va a lograr entrar, por lo menos a pie no va a lograr entrar a Kiev, tal como estáis preparados. Sí, a Kiev no va a entrar porque está cortado todo el acceso. Incluso el sistema antiaéreo de Kiev está funcionando muy bien, porque si lo comparas con Kharkov, Kharkov está sufriendo muchísimo, pero Kiev está destruyendo los misiles que están llegando. La mayor parte quedan destruidos, alguno cae, pero ni siquiera cae donde tiene que caer, cae al lado y todo eso. Entonces, ¿Y Odessa? ¿Odessa cuál es la situación? Odessa, Odessa ya ayer han derribado un barco, los ucranianos. Odessa intentaron, es que nuestra tierra, no sé si tú crees en esas cosas kármicas, hombre, que nuestra tierra nos protege, ¿vale? Bueno, yo creo en el karma, no sé si mi tierra me protege y me protegen mis amigos y mi familia, pero bueno, sí creo en el karma, desde luego que sí. No, pero mira, ¿te acuerdas del eslogan este? El pueblo unido jamás será vencido. Sí, entonces tenemos una unidad del pueblo total, tenemos unidad con nuestra tierra y hasta la naturaleza nos ayuda, porque cuando querían, ¿cómo se dice? Las tropas esas que saltan por el aire, ¿cómo se llaman? Las descent, no sé. Sí, bueno, los paracaidistas, los de paracaidistas, aire. Esos, los de aire. Pues han intentado 3 días desembarcar y como había mucha tormenta, marea, ellos no consiguieron salir y han desembarcado unos pocos y se metieron al agua y no salió ni uno, o sea, de 25 se murieron todos. Entonces, hay tanta Me río por no llorar, No, pero hay tanta frustración. Ya estaban ahí todos los militares prontos para recogerlos y no llegó a la costa ni uno, o sea, se ahogaron con sus paracaídas. Claro, imagínate caer en el mar abierto en invierno y con tormenta. Entonces, y ayer han acertado un misil en su barco, se hundió el barco. Entonces, Odessa no van a llegar, vamos, eso te lo garantizo. Están acribillando las ciudades a donde ya se han ubicado, como Mykolaiv, como Melitopol, Mariupol y Gerson. Esas sí que las ciudades que están sufriendo mucho, resistiendo, pero sufriendo. Yo cuando comenzó la guerra, Olga, estaba pensando una cosa. Evidentemente no he estado en una guerra y me cuesta imaginármela, pero al final tú cuando entras en una ciudad, imagínate que todas las tropas rusas entran en Kiev, por ponerte un ejemplo. La población está en sus casas como francotiradores, están armados. Sí. El ejército va andando y el ejército además es que tiene que comer, tiene que mear y tiene que dormir en algún sitio, no va a ir a un restaurante, oiga, ¿qué tienen de menú? O no va a ir a un hotel. Esa gente tiene que ir andando, pero está sitiado, o sea, están todas las casas con francotiradores. Yo veo muy difícil desde la tierra que se pueda ocupar la capital, solo queda desde el aire
y si no tocan otro tipo de armas, ¿no? Entonces creo que la situación se está complicando bastante para tomar la capital como se pensaba Putin, ¿no? Sí, imposible, porque además tenemos 5 millones de armas oficiales en Ucrania, ten en cuenta, y hay mucho más no oficiales distribuidos en los últimos 12 días a la población civil. Entonces, tenemos granadas y todo eso, y efectivamente las milicias organizadas por el pueblo consiguen parar el ejército regular ruso, y en muchos sitios. Y eso es increíble, ¿no? Porque, claro, todo el mundo tiene tanto miedo al ejército ruso y de repente los 4 campesinos que salen ahí le disparan y le derriban un avión. Le disparan y le queman los tanques. Y has visto las imágenes que le roban los tanques con el tractor. Sí. Y han robado un montón y se ponen tan felices. Dicen, mira, ya tengo un tanque. Entonces, el pueblo ucraniano es un pueblo con mucha vitalidad, con gran sentido de humor. Somos muy cachondos. Bueno, cuando no hay guerra, incluso durante la guerra sale un montón de bromas, la gente está ahí haciendo. Entonces, tenemos un espíritu que nos permitirá ganar y nos ayudará a ganar esa guerra. Hombre, sois un pueblo de resistencia, sois un pueblo que estamos admirando mucho, pero también hay que ser muy realistas, ¿eh? Hay una cosa que también me preocupa, es cuando esto pase, ¿qué va a pasar con todas esas armas que han quedado ahí? De ahí salió Al-Qaeda, Bin Laden en su época, cuando se ayudaba a Afganistán. Entonces, hay que llevar mucho cuidado porque esto acabará. En la vida todo pasará, ¿no? Tengo una gran amiga, Paloma, que siempre dice, todo pasará, Nacho, ¿no? Pues esto pasará y quedará en los libros de la historia. Pero habrá que ver cómo se reconstruye la moral, cómo se reconstruyen las familias, los puentes, nunca mejor dicho, y luego ver qué se hace con todo ese armamento, porque no puede quedar sin ningún tipo de inventario, de control, porque estamos en Europa al final y uno de nuestros valores es poder vivir en libertad y ser un pueblo desarmado, por lo menos intentarlo, ¿no? En este sentido. Pero bueno, veremos qué nos depara el futuro, Olga. Para acabar, me gustaría mucho que nos dijeras ¿qué esperas de la gente que nos está escuchando? Aparte de aquí está todo lo que tú me has pasado para que se pueda donar. ¿Qué esperas de la OTAN? ¿Qué esperas de Estados Unidos? ¿Qué esperas de los individuales que nos están viendo, empresarios, políticos? ¿En qué podemos ayudarte, Olga? A ver, yo espero que se revise un poco la orden de seguridad internacional, ¿vale? Porque estamos viendo que no es suficiente tener a la OTAN, no es suficiente tener a la ONU, que puede pasar una situación así no solo con Rusia, sino con otros países, por no mencionarlos, pero sabemos de quién se trata, ¿vale? Entonces tenemos que tener unas instituciones tal vez alternativas de seguridad internacional y al margen de la OTAN o la OTAN haciendo parte de esas organizaciones. A mí me da un poco de tristeza lo de los Estados Unidos, ¿sabes? Porque todo el mundo, aunque en España yo sé que a los Estados Unidos no le gustan a los españoles, estamos acostumbrados a verlo en el papel del gendarme de la orden mundial, ¿no? Que los Estados Unidos no tienen reparo en meterse en algunas situaciones de conflicto, a veces más, a veces menos, pero ahora con este presidente Biden lo veo flaco, yo lo veo enflaquecido y yo veo que está perdiendo un poco puntos como potencia militar tal vez, a ver, Olga, eso es lo que veo yo. Nosotros los españoles no tenemos nada con Estados Unidos. Yo creo que el pensamiento generalizado de los españoles, y no me puedo poner la piel de todos, pero yo creo que nosotros lo que hemos visto en Estados Unidos es que han hecho errores muy graves en los últimos años. Por ejemplo, en Afganistán han estado ahí 20 años, ¿para qué? ¿Para irse un fin de semana corriendo? Y dejar de repente 50 millones de dólares en armamento suelto de nuevo para que vuelva a haber otro 11M, otro 11S, etc, etc, etc. Es decir, lo que nosotros creo que pensamos de Estados Unidos es que muchas veces actúan y luego piensan. A mí me gusta más apuntar y luego disparar que no disparar y luego pensar dónde he apuntado. Y ahora con Biden, también tengo que decirte que con Trump no sé qué hubiera pasado en esta situación. Por lo menos Biden lo veo un poco más tranquilo, que dices tú. Me genera un poquito más de tranquilidad, no lo veo tan impulsivo. Pero sí que es verdad que ya no quedan líderes como los de antes. Líderes
ya con la edad de Biden, y no tengo nada contra su edad, pero creo que los pueblos necesitan gente con visión de futuro, gente más joven, gente más moderna, con otra visión. Fíjate los errores de cálculos que han hecho porque no sabe Biden seguramente ni lo que es una criptomoneda, ¿no? Y creo que nos estamos equivocando mucho en esto. Ya no tenemos líderes, ya no existen unos valores que nos unían antes como sociedad. Y lo único bueno que tiene la guerra, lo único, si me permites ya para acabar mi opinión, lo único bueno que tiene la guerra es que une a pueblos y une a generaciones. Aquí en España nunca hemos estado todo el mundo de acuerdo con algo desde antes de Franco. Siempre estamos divididos, derecha, izquierda, republicanos, monárquicos, independentistas, no independentistas, etc, 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 etc. Es la única vez en la vida que el pueblo español está 100% de acuerdo con algo. Esto nos ha unido. A vosotros, tu padre, con los más jóvenes, ahora son compañeros que en un bar antes de la guerra nunca tendrían nada que decirse. Une generaciones, une pueblos y desgraciadamente es lo único bueno que hace la guerra. Pero bueno, algo tiene que tener que podamos resaltar, ¿no? Pues Olga. Sí, estoy de acuerdo, porque Putin ha hecho un gran labor que no han podido hacer nuestros políticos, que es unir al pueblo. Unir y mostrarnos que somos todos unos, tenemos nuestra identidad, somos ucranianos, incluso la gente prorrusa dejó de ser prorrusa en un día, ¿sabes? Entonces ha sido muy, digamos, un cambio de mentalidad brutal y yo creo que con eso tenemos que seguir, esa es la herencia que nos deja esa guerra. Claro que sí. Olga, muchas gracias por tu tiempo, te mando un fortísimo abrazo. Tienes todo mi apoyo y de mis compatriotas españoles seguro y ojalá esto acabe pronto, acabe lo mejor posible y lo más importante, que hayan cuantas menos bajas civiles especialmente, mejor. Te mando un fortísimo abrazo, Olga, gracias. Muchas gracias, Nacho, por tu disponibilidad y por esas charlas inspiradoras que a mí me encantan. Pues gracias a ti. Gracias.